tu nombre. Tú eres digno de toda nuestra adoración. Y Padre, al venir ahora a tu palabra, permítenos, Señor, ver en este texto el Dios grande que tú eres, el Dios infinito, un Dios no hecho a nuestra medida, un Dios que es bueno y justo en todo lo que hace. Y Padre, eh, hoy en una porción compleja pedimos que nos enseñes, que nos reveles a ti mismo en este pasaje, Padre. Padre, venimos todos sin poder alguno, así que pedimos que nos des abundantemente a todos nosotros de tu poder para que eso sea un tiempo efectivo en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como ven en pantalla, el título del mensaje es La soberanía del alfarero. Um, y esa es una sección compleja de la escritura, pero seguramente Dios nos va a bendecir eh, con el estudio de estos versículos. Vimos al principio de esta sección de Romanos 9, en Romanos 8 terminamos una sección y 9 abre una nueva sección en el libro, y vimos que Pablo está angustiado por su propio pueblo judío. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de ellos están rechazando al Mesías, están rechazando a Jesús. Y Pablo sabe que eso significa que serán condenados. Y eso le duele el corazón de Pablo. Y Pablo dice, yo me ofrecería en su lugar de ellos. Si fuera posible que ellos fueran salvos y yo condenado, lo haría, dice Pablo. Y eso le lleva entonces a Pablo a otra pregunta que surge por lo mismo de que los israelitas, pocos están siendo salvos, que posiblemente eso indique que Dios no ha podido cumplir sus promesas con ellos, ¿no? Y Pablo dice en versículo 6, no es así. No es que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no ha fallado, dice Pablo. Y Pablo entonces demuestra esa verdad de que la palabra de Dios no ha fallado en el resto de este capítulo 9 de Romanos. Y lo hace exponiendo la doctrina de la elección. Que Dios, la elección es que Dios en su misericordia y en su gracia escoge algunas personas para salvación y otros no son escogidos, y ellos recibirán la justa condenación por su pecado y rebelión. Entonces, pues realmente estamos en una de las secciones más complejas de ese estudio de Romanos que hemos estado realizando ya que 10 meses casi. Um, pero hay mucha enseñanza aquí para nosotros. Um, y terminamos la semana pasada en versículo 18 de capítulo 9, donde pues, de alguna manera Pablo resume todo el argumento que ha venido desarrollando. O sea, lo de Ismael e Isaac que mencionó, lo de Jacob y Esaú, y al final lo de pues, Israel versus el faraón. Y Pablo dice, viendo todos esos ejemplos que yo he ido desarrollando, exponiendo, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos, dice Pablo en 18, que Dios tiene misericordia del que tendrá misericordia y el que quiere endurece. Y dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, eso nos lleva ahora a 9:19 y vamos a dar lectura a 19 a 29. Acompáñenme ahí en sus Biblias, vamos a dar lectura. Dice 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso al objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa
un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario, y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Y voy a dar una pausa ahí en la lectura, porque de versículos 20, bueno, realmente 24 a 29, no vamos a entrar mucho en una explicación detallada de esos versículos. Voy a decirles más o menos qué es el punto que Pablo hace en esos versículos antes de leerlos. Dios había prometido en el Antiguo Testamento salvar a judíos y también a gentiles, que los elegidos serían tanto de los judíos como de los gentiles, ¿verdad? Dios muestra su misericordia y gracia salvadora a los dos grupos. Y luego da dos ejemplos en esos versículos, dos ejemplos de las profecías donde Dios prometió hacer eso. Dos ejemplos de Oseas y dos ejemplos de Isaías. ¿Okay? Y Pablo dice prácticamente en esos versículos, hoy hay un remanente judío siendo salvo por la gracia de Dios, porque si no hubiera intervenido Dios, hubieran sido extinguidos como Sodoma y Gomorra, extinguidos por completo. Y también las otras profecías de llamar a un pueblo que no era su pueblo amado, pero ahora sí lo es, se está cumpliendo también. O sea, Pablo dice, la gloriosa noticia del Evangelio es que Dios en su gracia soberana y su libertad soberana ha abierto la puerta también a los gentiles, a salvar un pueblo de todas las naciones de la tierra. Y esos versículos comprueban su pregunta de versículo 6 de que la palabra de Dios no ha fallado. Entonces, realmente eso es lo que Pablo hace en estos versículos. Da dos ejemplos de Oseas, dos ejemplos de Isaías, que Dios está salvando un pueblo de los judíos y de los gentiles. Seguimos leyendo en 25. Como también dice Oseas, los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Okay? Hasta ahí la lectura de hoy. Hace como 2 semanas, un sábado en la noche, pues yo estaba estudiando tranquilo en mi casa, mis hijos y mi esposa habían salido a comprar algunas cosas y yo estaba en mi compu y escucho que ellos llegan y entran y me pasan un dulce. Eh, y pues gracias, lo agarro, lo abro y al momento de introducir ese dulce a mi boca, me doy cuenta de que todos me estaban mirando. Y en un segundo más sabía por qué. Porque tenía un sabor horrible. Y todos ellos ya lo habían probado y querían ver cómo reaccionaba. Y aguanté comerlo, pero la mayoría de ellos pues, no lo habían logrado. Lo metieron y para afuera porque tenía un sabor cero agradable esos dulces que compraron en una de esas tiendas chinas que se están poniendo. Y a veces, hermanos, las verdades presentadas en estos capítulos, en este capítulo en particular de Romanos sobre la elección, pueden provocar una reacción un poco así, como que, no sé, como que algo no asienta bien en mi corazón, en mi mente, viendo lo que la palabra dice, los argumentos que Pablo presenta, ¿sí? Pero no debe ser así, ¿verdad? Esas son verdades
que son verdades preciosas. Quiero mencionarles unos beneficios de entrada, antes de entrar en el texto, de esta doctrina de la elección que hemos estado estudiando varias semanas ya. Vamos a pasar al siguiente, hasta ahí. En primer lugar, la elección nos da humildad, nos lleva a la humildad. Es una verdad la elección de Dios que derrumbe por completo nuestro orgullo, ¿verdad? O sea, no por nosotros ser buenos, de ninguna manera seremos salvos y estaremos en el cielo. Estando en la presencia de Dios, salvos, no tendremos nada de qué jactarnos. Nada. Entonces es una verdad que nos da humildad. También nos da confianza. La elección, cuando me doy cuenta de que mi salvación no depende de mi estado de ánimo, no depende de mis emociones. Si soy salvo verdaderamente, no voy a despertarme un día lleno de dudas y decidir tirar la toalla, darle la espalda a Dios. No, porque el que inició la obra en mi vida, Él es quien lo va a completar, ¿verdad? Entonces, saber que mi salvación es obra de Dios, me da confianza. Y en tercer lugar, la elección quita temor, ¿verdad? Me puedo entregar a hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos en mi vida sin temer el fracaso. O sea, cuando venga dolor y sufrimiento, cuando tengo dificultades, puedo tener la certeza de que soy hijo de Dios, porque Él me ha escogido, ¿sí? Cuando me pasa algo difícil y aunque me hubiera gustado que sucediera de manera distinta, sé que Dios está haciendo las cosas de la manera en que las está haciendo por mi bien. Como vimos en capítulo 8, está haciendo que todo coopere para mi bien, para los que son elegidos de Dios. Entonces es una verdad que nos libera. Dios es quien está en control, no yo, ¿verdad? Mi rey soberano está tejiendo todo y eso garantiza que va a salir bien. Y es una verdad que provoca adoración. Debe provocar adoración en nuestros corazones, en nuestro alma. La elección, Pablo va a terminar esta sección en capítulo 11 en una adoración exuberante, ¿verdad? Entonces, la elección debe provocar lo mismo en nosotros, no nos debe llevar a discutir y argumentar sobre esa doctrina, sino a adorar. ¿Okay? Vamos ahora a versículo 19. Pablo, vamos al siguiente, Pablo sabe, sin embargo, a pesar de los beneficios, a pesar de las bendiciones de la elección, Pablo sabe que es una doctrina que trae preguntas, que levanta preguntas difíciles. Y después de lo que dijo en 18, anticipa que la respuesta a la soberanía de Dios, que Dios da misericordia a quien da misericordia, a quien endurece, endurece, que va a haber una respuesta y en 19 anticipa que alguien va a decir, a ver Dios, ¿cómo así? Si tienes misericordia de unos y a otros endureces, ¿cómo puedes culparle a las personas? Esa es la pregunta que Pablo hace en 19. ¿Cómo es que Dios reprocha? ¿Cómo es que Dios culpa a las personas? O sea, Pablo piensa que alguien podría argumentar, pues que tú me hiciste actuar así. Entonces, ¿cómo puedo yo ser responsable? Si Dios es soberano, Dios es quien controla todas las cosas, ¿cómo puedo yo ser responsable por mis acciones? ¿Sí? Y Pablo sigue diciendo, ¿por qué? Dice Pablo, ¿quién resiste la voluntad de Dios? Es una pregunta obvia, ¿verdad? ¿Quién resiste la voluntad de Dios? Nadie. No puedes. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que no podemos resistir sus mandamientos de Dios, ¿verdad? Dios dice, no codiciarás y codiciamos, o sea, ignoramos sus mandamientos todo el tiempo. Está hablando aquí de la voluntad de decreto de Dios.
lo que Dios ha establecido, lo que Dios ordena, eso se va a cumplir. Nadie puede resistir su voluntad. Dios dice que sea la luz y ¡pum! Hay luz, ¿verdad? Su voluntad de decreto. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Dios es soberano y nadie resiste su voluntad. Entonces, esa es la pregunta que Pablo con que está lidiando aquí. Si Dios controla y gobierna absolutamente todo, ¿cómo puedo yo ser responsable? Dios está gobernando y controlando todo. Ahora, para adelantarles la respuesta, ni este pasaje ni la Biblia entera nos va a dar una respuesta a esa pregunta. ¿Okay? Pero lo que sí podemos decir es que la Biblia enseña las dos realidades, que Dios gobierna soberanamente y controla todo y nosotros somos responsables. Las dos realidades son presentadas en la Biblia. ¿Se acuerdan en Génesis? José, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Maltratado, traicionado por sus hermanos, vendido a Egipto. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que Dios usa este acto terriblemente pecaminoso de los hermanos para cumplir sus propósitos. Y después de la muerte de papá Jacob, los hermanos piensan, híjole, pues ya murió nuestro jefe y pues se va a vengar José. Seguramente no se ha olvidado lo que le hicimos y vienen con José y José dice, no se preocupen, no teman. Ustedes pensaron hacerme mal, pero fue Dios quien me envió aquí y lo cambió para bien. O sea, los hermanos, ¿qué hicieron? Ellos cometieron un pecado terrible y son responsables delante de Dios por lo que hicieron en vender a su hermano. Y al mismo tiempo el texto nos dice que Dios estuvo actuando soberanamente para, a través de ese acto de los hermanos, colocar a José donde él lo quería para cumplir sus propósitos y glorificarse en la salvación de su pueblo. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿quién envió a José a Egipto? ¿Cómo tenemos que responder? Pues Dios lo hizo y también los hermanos lo hicieron, ¿verdad? Podemos pensar también en un texto como Filipenses 2, 12 a 13. Pablo dice ahí, ocúpense en su salvación. Pablo dice, ustedes tienen una responsabilidad de hacer, de esforzarse. Tú eres responsable, Pablo está diciendo, por tu crecimiento en gracia. Y al mismo tiempo, en el siguiente versículo, ¿qué dice Pablo? Porque Dios es quien obra en ustedes el querer y el hacer. Entonces, ahí está otra vez una afirmación de dos realidades paralelas. Ocúpate tú tienes responsabilidad en tu salvación y Dios es quien está obrando en ti para que cumplas su voluntad. Misteriosamente, nosotros somos responsables y al mismo tiempo Dios está detrás haciendo posible, dirigiendo, cumpliendo Él nuestro crecimiento y santificación. Por tiempo no lo vamos a leer, pero si quieres anotar, Mateo 11, 25 a 29 es otro pasaje que ilustra lo mismo. Tengo una cita aquí de John MacArthur sobre ese tema y él dice, así escuchen a ver si nos ayuda eso, no puedo ser salvo, dice MacArthur, a menos que sea elegido y llamado. ¿Okay? Yo no puedo ser salvo, depende totalmente de la obra soberana de Dios en llamar y elegirme. Y dice, no puedo ser salvo a menos que arrepiente y crea yo. Diciendo que también depende de que confieso, de que invoco su nombre. En el siguiente capítulo, en el capítulo 10, Pablo va a hacer
hacer esas dos afirmaciones. Tienes que confesar su nombre de Jesús, invocar el nombre de Jesús. El que invoque su nombre será salvo. Entonces, MacArthur dice, depende de la obra de Dios y depende de mi respuesta. Y MacArthur sigue diciendo, y no tengo que armonizar esas dos realidades, pero tampoco puedo negar que estas dos verdades, tampoco puedo negar estas dos verdades porque la Biblia las enseña. ¿Okay? Entonces, ahí es donde tenemos que llegar y decir, no podemos ver cómo empalman, no podemos armonizar perfectamente esas dos verdades. Sin embargo, vemos que la Biblia enseña las dos cosas. Y esto no es el único donde decimos, híjole, no lo puedo entender. O sea, Jesús es 100% Dios y 100% humano. ¿Cómo podemos explicar eso? Pues no podemos, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia enseña claramente esas dos realidades, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a entender, hermanos, nuestro conocimiento es así, chiquito. El conocimiento de Dios es así. Entonces, hay ciertas cosas que a nuestro entender quizás no lo podemos hacer que cuadre en nuestra mente, pero nosotros no vemos, no tenemos el conocimiento de Dios. Y realmente es ahí donde Pablo quiere llevarnos. Vean cómo responde Pablo a esa pregunta que ha puesto sobre la mesa. Pablo no trata de resolver este asunto de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Responde Pablo con esta analogía del alfarero. Vamos a pasar al siguiente. Del alfarero. Y Pablo dice, Pablo no trata específicamente con la pregunta. Pablo, o sea, levanta esa pregunta y su respuesta no trata con la pregunta, sino con el que hace la pregunta. Pablo habla a esa persona que se atreva a preguntar a Dios. ¿Sí? Esa es la respuesta que da Pablo. Dice, ¿por qué reproche Dios? ¿Quién puede resistir su voluntad? Esa es la pregunta que Pablo ha levantado. Pablo dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para contestarle a Dios? Pablo mira al ser humano y le dice, ¿sabes quién eres, oh hombre? Y hermanos, nuestro alma necesita esta perspectiva de Dios. Recordar, hermanos, que nosotros vivimos en un mundo donde hay autoridad, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan entender eso, que hay autoridad en este mundo. Yo vivo bajo autoridades laborales, autoridades gubernamentales. Mis hijos están bajo la autoridad de yo y mi esposa, de sus padres, ¿verdad? Es ahí donde nos está llevando Pablo. ¿Tú vas a responder a Dios por cómo gobierna su mundo? Y es que se nos olvida, hermanos, que Dios es Dios, ¿verdad? O sea, en este mundo hay Dios y todo lo demás, incluyéndonos a nosotros, es creación. O sea, hay Dios, el creador y su creación. ¿Sí? Y eso nos pone en una categoría distinta que Dios. Él es Dios, nosotros no. Entonces Pablo está respondiendo a la persona que se atreva a levantarse a cuestionar a Dios. De niño no me gustaba comer lentejas. Gracias a Dios, mi mamá no los preparó mucho. Pero recuerdo, pues, probarlos y no me gustó, ¿verdad? No quería comerlos y no recuerdo bien, estaba muy chiquito, pero posiblemente le pregunté a mi mamá, ¿por qué tengo que comer esto? ¿Verdad? Y lo que ella no tenía que decirme fue, mire hijo, las lentejas tienen un excelente valor nutricional, ya que nos proporcionan fibra, hierro, folato, proteína, magnesio y zinc. Por eso debes comer tus lentejas, ¿verdad? Gracias a Google que me ayudó con esa información. Ella no tenía que decirme eso, ¿verdad? No, yo necesitaba entender, yo estoy bajo la autoridad de mi madre y ella no tiene que darme explicaciones, ¿verdad? Lo que a mí me toca es obedecer, ¿verdad? Pero nosotros así
con Dios muchas veces. A ver, Dios, no, ¿cómo así? Hermanos, necesitamos la visión bíblica que Pablo nos está presentando de cómo responder a Dios. Necesitamos entender que Dios, de quién es y su poder y su control absoluta de todas las cosas. Dios es un ser que no tiene competencia alguna. Dios tiene derecho absoluto en este mundo. Él es dueño de todo. Él es dueño de ti, Él es dueño de mí, le pertenecemos. Entonces Pablo está diciendo, no debemos como seres humanos responderle con altivez a Dios. Entonces la ilustración que Pablo da a continuación realmente resalta lo ridículo de la pregunta de 19, de levantarnos nosotros a desaprobar de Dios. Pablo habla del alfarero, una imagen muy común en el mundo antiguo, ¿verdad? Cada comunidad tenía un alfarero, por lo menos, o varios posiblemente, ¿verdad? Porque hacían todo de barro. Eh, y cuando Pablo menciona eso, muy probablemente está pensando en Isaías 29, 16 y 45:9. Hay otros textos donde menciona a Dios como alfarero. Vamos a ver rápidamente Isaías 29, 16. Dice, Isaías 29 y 16, dice Dios a su pueblo, qué equivocación la suya. ¿Es acaso el alfarero igual que el barro? Eso es lo que ellos equivocadamente estaban pensando. Nosotros, el barro, somos igual que el alfarero. Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo. O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Entonces, ahí es una situación en que Dios está profetizando contra su pueblo, diciendo, ustedes tienen las cosas al revés. Tienen un entendimiento completamente equivocado de cómo funciona esa relación. Si quieren pueden buscar ahí 45:9, que también habla de Dios como alfarero. Obviamente hay el texto en Jeremías también, donde Jeremías es enviado a la casa del alfarero, y hay una lección así, pero probablemente Pablo está pensando en esos textos en Isaías. Y entonces en versículo 20 de nuestro texto en Romanos, y versículo, bueno, la segunda parte de 20, Pablo dice, dirá el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? O sea, creo que en la mente de Pablo es una pregunta que casi da risa. Por supuesto el barro no le puede preguntar ni registrar su inconformidad con el alfarero. Es algo imposible. En términos de hoy, sería, dirá a la casa, al alfarero, al albañil, ¿por qué me has hecho de 2 pisos? Pues claro que no. La casa no le va a responder al que le está construyendo. Dirá el lienzo al pintor, ¿por qué me hiciste una escena montañosa cuando yo quería una urbana? No. Dirá la puerta al arquitecto, ¿por qué me hiciste de madera cuando yo quería ser de metal? O sea, obviamente es algo ridículo. Pablo está diciendo que ese tipo de cuestionamiento es totalmente inapropiado, ¿no? Y sigue reforzando más su punto con otra pregunta. ¿No tiene el alfarero, que es Dios, derecho de hacer de una misma masa de barro, la humanidad, un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una que la respuesta es obvia, ¿verdad? Por supuesto que Dios tiene derecho, como alfarero, de hacer el tipo de vaso que Él quiere, ¿sí? Y realmente la ilustración tiene su origen, ¿dónde? En Génesis, ¿verdad? Fuimos hechos por Dios, con las manos de Dios, del polvo de la tierra, ¿verdad?
de la tierra. Entonces, eh, de haber sido hechos del polvo de la tierra, no tenemos nada que reclamarle a Dios. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Nos está poniendo en nuestro lugar, ¿verdad? Está diciendo, ser humano, usted que pregunte, que cuestione a Dios, eres demasiado pequeño para cuestionarle a Dios o acusarle a Dios de haber hecho una injusticia. Dios es el alfarero y tiene libertad y tiene autoridad total. Nadie le dirá a Dios cómo debe hacer las cosas, ¿verdad? Él es el Señor soberano. Y si es soberano, hay que recordar eso, hermanos. Si es soberano, tiene que ser soberanía total. O sea, alguien no puede ser bastante soberano. ¿Entienden eso, verdad? O sea, la soberanía es una realidad que por definición es todo o nada. O sea, soberanía es soberanía total, autoridad total, ¿sí? Y nosotros vivimos en una sociedad que rechace ese tipo de ideas, ¿verdad? Que hay un Dios soberano controlando todas esas cosas, porque pues escuchamos todo el tiempo que las personas dicen, no, tú puedes hacer lo que tú propongas, ¿verdad? El que determina tu destino eres tú. Y son afirmaciones no 100% falsas, pero casi, porque no tenemos el control de tantas cosas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Dónde nacemos? ¿Quién tiene control sobre dónde nace? Nadie, ¿verdad? Nadie escogió nacer en Oaxaca, ¿no? Dios está en control de eso. No, o sea, no tenemos control sobre la familia que nos toca, ¿no? La habilidad intelectual que tienes, tus dones. ¿Tienes control sobre los dones que recibes como persona? No. Las oportunidades que te llegan. ¿Te has dado cuenta que a algunas personas les llegan oportunidades muy buenas y tienen mucho éxito en la vida y a otras personas no les llegan las mismas oportunidades? ¿Tenías tú control sobre eso? No, muchas veces no, casi siempre. ¿Sí? Tu aspecto físico, tu salud, no tenemos el control sobre esas cosas. Dios es el alfarero. Y entonces, hermanos, nuestra ilusión de control, Pablo quiere despojarnos de eso y despojarnos de esa actitud que cuestione a Dios, que demande explicaciones de Dios, porque es una actitud que no nos permite responder a Dios en adoración. Cuando tomamos una postura de cuestionarle a Dios, no podemos adorarle a Dios. Solo cuando podemos reconocer que Él es Rey en los cielos y en la tierra y podemos doblar la rodilla ante su soberanía, que entonces podemos responder en adoración a Dios. Y eso nos lleva a versículos 22 y 23. Siguiente. Que algunos piensan que son los versículos más complicados en todo lo que escribió Pablo. En 22, prácticamente Pablo está de alguna manera diciendo lo mismo que dijo en 17 cuando habló de Faraón. O sea, ¿qué hizo? O sea, ¿qué dice 22? Que si Dios, dispuesto a demostrar su ira, a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción. O sea, ¿qué hizo Dios con Faraón? Pues lo mismo, ¿verdad? Lo soportó con mucha paciencia. O sea, Dios dice, debía yo aniquilarte, Faraón, en el momento en que tú te levantaste contra mí. Cuando Moisés fue ante el Faraón, su primera respuesta fue, ¿quién es el Señor? ¿Verdad? Yo no conozco ningún otro Dios en Egipto. ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? El jefe, el que mande en Egipto soy yo, dijo Faraón. O sea, en su orgullo y rebeldía contra Dios, Dios debió haberle aniquilado en ese momento, pero Dios dice, te permití, eso lo dice en Éxodo, te permití seguir para mostrar mi poder y proclamar mi nombre por toda la tierra. Prácticamente lo mismo que está diciendo en 22. Entonces Dios tiene
un propósito en todo lo que hace. Dios va a ser glorificado en todo, incluso en ejercer su justa ira, que menciona el versículo 22. Y hemos estado estudiando la ira de Dios en la escuela dominical. Um, pero por lo que vemos aquí, podemos afirmar que la ira de Dios es parte de su gloria, ¿verdad? Su ira es algo que le glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque es un resultado de su santidad de Dios. O sea, para que Dios sea verdaderamente Dios, tiene que mostrar su ira. Tiene que, o sea, por poner un ejemplo, si alguien viene a darle un mensaje a un rey de una nación y viene el mensajero, se acerca con el rey y dice, oye rey, me enteré de un plan que se está maquinando por consejeros tuyos, o sea, tus consejeros más cercanos, de entre ellos se está tramando ese plan y ellos van a cometer traición, van a entregar este reino a una nación enemiga a cambio de 500,000 millones de dólares que les van a dar. Aquí están las pruebas de lo que te estoy diciendo, que es verdad. Y si el rey dice, bueno, oye, gracias por avisarme, ¿verdad? Tengo que hablar con esos muchachos, ¿no? Y les dice, se reúne sus consejeros y les dice, oye, muchachos, ya dejen de pensar de esa manera, pórtense bien, o sea, miren, yo no quiero escuchar más de ese asunto. ¿Qué vas a pensar de ese rey? Te vas a decir, ese rey no entiende la amenaza que enfrenta. O sea, si no significa que es ser rey de una nación, si él no responde con ira y con juicio decisivo sobre esos malvados que quieren entregar el pueblo de esa nación a un tirano, a un enemigo, no puede ser rey. ¿Verdad? Si no responde con ira en este momento. Y de la misma manera, si Dios no muestra su ira, mostraría ser un Dios chiquito, un Dios que le importa poco el pecado. ¿Sí? 23, siguiendo, dice que Dios lo hizo así, eligiendo a personas para salvación, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia. Entonces Dios ha obrado en la salvación para que pudiera mostrarte a ti, hermano, su misericordia y resaltar la riqueza de su gloria, ¿sí? Para mostrarte misericordia y para que al salvar a pecadores fuera Dios glorificado. Dios hace todo lo que hace, otra vez, para la gloria de su nombre. ¿Okay? Dios es glorificado al mostrar misericordia a pecadores que no merecen nada y es glorificado cuando lleva a cabo su juicio sobre pecadores que no se arrepienten. Dios es glorificado en las dos cosas. ¿Sí? Proverbios 11:10 dice, cuando mueren los impíos hay gritos de alegría. ¿Por qué? Bueno, cuando un dictador opresivo enfrenta el juicio que le espera, sabemos por instinto que eso es algo bueno. La tierra ha sido librada de ese dictador tan malvado, ¿verdad? Entonces, tanto la misericordia de Dios como la justa ira de Dios resaltan y magnifican la gloria de Dios. Y eso de la ira de Dios te recuerda, si tú estás aquí con nosotros hoy y no has confiado en Jesús, o has estado quizás visitando con nosotros y estás comenzando a entender el Evangelio, qué bueno que estás aquí. La Biblia nos enseña que cada pecado será castigado, ¿verdad? Cada pecado será pagado conforme a la ley que Dios estableció en el principio, que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y pagarás por cada pecado. O sea, cuando tú respires por última vez y tu vida termina, entrarás a un lugar horrorífico de maldición, de castigo, donde eternamente pagarás tu pecado.
O hay otra opción. O puedes confiar en Jesús, quien redime, salva y paga con su preciosa sangre el castigo nuestros pecados. Paga los pecados de todo el que confía en Él. O sea, o llevarás tú tu castigo eternamente o lo llevará Cristo. Entonces, la invitación del Evangelio es: confía hoy en Cristo. Confíe en su sacrificio, en lo que Él ha hecho. O sea, el texto nos está diciendo que Dios es un Dios que se deleita en mostrar misericordia. Es un Dios paciente, pero su paciencia tiene un límite y un día se va a acabar y vendrá el día de su ira. Entonces, el llamado del Evangelio es: responde a Dios hoy, confía en su Hijo Jesucristo como el único suficiente para salvar tu alma. Ahora, estos versículos son difíciles, han provocado mucho debate. Quizás tú al leerlos tienes preguntas en tu mente. Y quiero que veamos, antes de terminar 22 y 23, una nota exegética. Um, Exégesis es como el estudio detallado de la palabra, de la gramática, y creo que puede ayudarnos un poco entender lo que está pasando aquí. Pablo habla en esos versos de vasos preparados para destrucción, ¿verdad? Y vasos que de antemano él preparó para gloria. ¿Okay? Y si observan, hay una diferencia gramatical entre esos dos tipos de vasos. La primera, el verbo preparado, preparados para destrucción, está en voz pasiva. ¿Okay? No sé si cuántos se acuerdan de sus clases de gramática, que hay varios voces verbales. Voz activa es David cerró la puerta, ¿verdad? Voz pasiva sería la puerta fue cerrada o la puerta se cerró a las 6 en punto. Esa es voz pasiva. La diferencia es, en voz activa se identifica claramente quién hizo la acción. En voz pasiva sabemos que la acción se realizó, pero no sabemos quién realizó la acción. Entonces, voz activa claramente identifica quién está actuando, voz pasiva no. Entonces, cuando dice Dios soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, está en voz pasiva. ¿Okay? Okay. Están preparados para destrucción, no nos dice cómo. Como que ya están preparados para esa destrucción. Muchos intérpretes piensan que podría ser la idea como que preparados porque se están preparando a sí mismos para destrucción. En su pecado y en su rebelión, esas personas se están preparando a sí mismos para destrucción, para enfrentar la ira de Dios. Pero a diferencia de 22 en 23, empieza diciendo, lo hizo Dios. O sea, de entrada nos dice, Dios está aquí activamente haciendo algo. Y luego dice, lo hizo Dios para mostrar su gloria sobre vasos de misericordia que Él preparó ¿para qué? Que Él preparó para gloria. ¿Okay? Entonces, a diferencia de 22, nos dice claramente que en la salvación de esas personas, Dios está actuando de manera activa. ¿Okay? Entonces, la gramática aquí señala que el actuar de Dios con los que salva es distinto, es algo activo, es algo donde Dios interviene, los rescata, los escoge, los llama, los predestina. Obra Dios activamente en la salvación de esas personas. Y los que no son elegidos, los que ya han sido preparados para destrucción o posiblemente se están preparando a sí mismos para destrucción, el actuar de Dios con respecto a esas personas es un pasar por alto, ¿sí? O sea, Dios los deja ir,
en su rebelión y pecado. ¿Cuál es el primer ejemplo que vimos? A Jacob y Esaú, ¿verdad? En este capítulo. Jacob fue escogido. ¿Qué pasó con Jacob? Pues Dios estuvo tras él toda su vida, ¿verdad? Rompiéndole la boca de Jacob, quebrantándole una y otra vez a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios estuvo trabajando en él para conformarlo a Jacob en un hombre de Dios, en un hombre piadoso, en un hombre de fe. Y a Esaú, pues lo dejó ir tranquilo, ¿verdad? A seguir sus deseos y sus pasiones carnales. A Esaú lo dejó ir. ¿Ok? Hermanos, ¿por qué somos salvos aquí hoy? No, estás aquí por eso, porque Dios no nos ha dejado ir. Puedes sentir la magnitud de esa realidad. Estás aquí, si estás aquí y conoces a Jesús, estás aquí porque Dios no te ha dejado ir. Gloria a su nombre. No nos ha dejado en nuestro pecado. Y no había nada en nosotros. Eso lo hemos visto una y otra vez. No había nada en nosotros. Debemos todos ser ignorados, debemos ser pasados por alto y justamente juzgados por Dios. Pero en su amor nos ha escogido, nos ha adoptado. Pues, hermanos, hemos visto en estos versículos, tanto en la salvación de pecadores como en el justo juicio que Dios va a traer sobre pecadores, su misericordia y su justicia. Y los dos son atributos de Dios, su misericordia y su juicio, los dos atributos dignos de gloria. Dios es digno de gloria cuando muestra misericordia y es digno de gloria cuando juzga, ¿verdad? Y en el día en que Jesús vuelva, en el día en que Jesús regrese en poder, veremos, hermanos, que cada cosa que ha hecho ha sido justo, Dios, y le glorificaremos por lo justos que son sus juicios. Te puedo garantizar que no habrá una sensación de injusticia en aquel día en ninguno de nuestros corazones. Solo habrá gratitud por la maravilla de su misericordia inmerecida y su gracia hacia nosotros.